Bueno, a esta altura, ya hablando de cómo se presenta clínicamente y todos los exámenes complementarios, apoyándonos en Mafalda, entonces les voy a dar ¿qué podemos hacer ante una sospecha de TEP? Un diagrama de flujo establecido por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y la Sociedad Argentina de Cardiología. Entonces, con la sospecha de TEP, tenemos que primero determinar la probabilidad clínica. ¿Y qué usamos? ¿La escala de Wells o la de Ginebra? Cualquiera de las dos. Si la probabilidad es baja o intermedia, entonces le hacemos el dímero D. Si es normal, no es TEP. Descartamos el TEP. Ahora, si el dímero D está alto, vamos a ir a la tomografía. Si el puntaje de Wells o Ginebra tiene una probabilidad alta, ahí vamos derecho a la tomografía. No necesitamos hacer el dímero D. Si es positiva la tomografía, entonces empezamos con tratamiento. Si la tomografía es dudosa, hacemos Doppler de miembros inferiores. Si el Doppler muestra que hay una trombosis venosa profunda, empezamos tratamiento. Si es negativo, podríamos considerar hacer un estudio hemodinámico. Si es negativo el estudio hemodinámico, no es TEP. Y si es positivo, entonces hacemos ya tratamiento de TEP. Salvedad. En la probabilidad alta, sería conveniente, antes de seguir estudiando al paciente, ya empezar con el tratamiento. Que, por ejemplo, en el caso de la Sociedad Argentina de Cardiología y Terapia Intensiva, sugieren utilizar heparina no fraccionada 5 unidades endovenosa. Por otro lado, si la TAC no tenemos TAC en no podemos hacerle TAC, no hay manera de encontrar un hospital a derivar como para que la pueda realizar, y sí por ahí tenemos la posibilidad de hacer una centellografía, bueno, esta se usa fundamentalmente para cuando el paciente tiene alergia mayor o anafilaxia, falla renal grave, embarazo y mieloma múltiple. Una vez que tenemos el diagnóstico de TEP, entonces vamos a otra escala, la escala PESI. Esta es la escala de índice de gravedad de la enfermedad tromboembólica. Entonces tiene variables como la edad, el sexo masculino, el cáncer, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, frecuencia cardíaca mayor de 110, presión arterial sistólica menor de 100, frecuencia respiratoria igual o mayor a 30, temperatura axilar menor de 36, alteración del estado mental, saturación de oxígeno del 90%, por debajo del 90%. Y si tiene menos de 86 puntos, es de riesgo bajo. Si tiene entre 86 y 105 puntos, es de riesgo alto, perdón, intermedio. Y si es mayor de 105, es de riesgo alto. Esta escala también tiene una escala simplificada, donde se consideran 6 puntos. Uno, el que sea mayor de 80 años, después la posibilidad de cáncer, el EPOC, la frecuencia cardíaca igual o mayor a 110, la presión por debajo de 100 y la saturación por debajo de 90. Si el riesgo es bajo, 0 puntos. O mejor dicho, si tiene 0 puntos, el riesgo es bajo, y si tiene más de uno o más puntos, el riesgo es alto. Ahora viene el PESI es parte de la estratificación del riesgo del paciente. Entonces, ¿cómo nos vamos a manejar? Vamos a hacer otro diagrama de flujo. Si el paciente tiene un compromiso hemodinámico, shock, hipotensión severo, entonces lo consideramos con el riesgo alto, y entonces hay que considerar ya empezar a usar los trombolíticos. Pero hay que valorar si podemos usarlos de acuerdo al riesgo de sangrado que podría tener el paciente. Ahora, si no está descompensado, tenemos que tratar de evaluar el compromiso del ventrículo derecho, la troponina, la BNP, un PESI mayor de 86 o un electrocardiograma de riesgo. Si no tiene nada, está todo normal esa parte, el riesgo es bajo, entonces vamos derecho a la anticoagulación. Ahora, si sí lo pudiera tener, el riesgo, y desde riesgo medio, también vamos a la anticoagulación. Quedan unas variables más para el riesgo intermedio, que serían una disnea de capacidad de grado funcional 4, una PAFI menor a 300, la hipoxemia persistente, la taquicardia persistente, la presencia de ácido láctico por encima de 2 milimoles por litro, trombos proximales en la arteria pulmonar. A esto se le denomina el riesgo intermedio aumentado, entonces a ellos también se les haría tratamiento trombolítico.
Sostén hemodinámico sería lo primero que tendríamos que intentar hacer en el tratamiento del riesgo alto del TED. Cristaloides. Ante cualquier shock, por lo general, empezamos a administrar solución fisiológica o Ringer lactato, pasarle 1 litro en la primera hora. Bueno, acá si sospechamos el TEP no es lo conveniente, porque al aportar líquido aumentamos la volemia y entonces empeoramos la función del ventrículo derecho. Lo ideal en el caso del TEP es usar inotrópicos, principalmente noradrenalina, mirrinona, porque no tiene cronotropismo importante. Lo que se debe evitar sí es la dobuta, la adrena y la dopa. La mirrinona viene en ampolla de 10 miligramos, la dosis está entre 0,375 y 0,75 microgramos kilo minuto, y hay que ajustarla si el paciente tiene falla renal. La nora viene en ampollas de 4 miligramos, 0,1 a 0,5 microgramos kilo minuto es la administración, pero para ser más práctico, entre 7 y 35 microgramos por minuto es lo que tendríamos que pasar, y valoramos, y lo vamos evaluando, subiendo o bajando el goteo, de acuerdo a la presión arterial media. Esta tiene que estar entre 90 y 100. ¿A quién ponemos en ARM? Al paciente con shock grave que no responde al sostén hemodinámico con dosis óptimas de inotrópicos y adecuada precarga del ventrículo derecho. Al paciente que tiene insuficiencia respiratoria con hipoxemia significativa resistente, una PAFI menor de 200. Lo que sí hay que evitar son altos volúmenes corriente y una elevada PIB. Es decir, en vez de hacer la cuenta entre 10 y 15 centímetros cúbicos por kilo de peso del volumen tidal, tendríamos que estar entre 8 y 10. Y con respecto a la PIB, tratar de que sea entre 3 y 4. No es conveniente en estos pacientes utilizar una ventilación no invasiva. Fibrinolíticos. Nosotros tenemos la streptoquinasa, que se debe administrar 1.500.000 unidades endovenosas durante 2 horas, o el activador tisular del plasminógeno recombinante, 100 miligramos endovenosos durante 2 horas. Apenas terminamos de hacer las dosis de cualquiera de las dos, se tendría que empezar a comenzar la administración de la heparina. Otras que se pueden realizar serían los fibrinolíticos dirigidos por catéter. Esa está en investigación porque hay muchos trials que están a favor de hacer los fibrinolíticos directos y hay muchos en contra. Por eso todavía pongo en investigación. Embolectomía por aspiración. La aspiración de trombos utilizando catéteres de angioplastía, vainas sin válvula o cánulas conectadas a sistemas de aspiración continua ha sido exitosa, pero claro, cuando se asocia con trombolíticos. Tiene que estar en conjunto. La embolectomía puede ser quirúrgica o hemodinámica. Es una indicación cuando la trombolisis farmacológica fracasó y se dispone de un equipo quirúrgico experimentado. Otra indicación aceptada es la remoción de un trombo atrapado en un foramen oval o incluso en el ventrículo derecho. Contraindicaciones absolutas para trombolíticos, como el problema mayor es el sangrado del sistema nervioso central, las primeras 4 están relacionadas con el sistema nervioso central. O sea, antecedente de sangrado del sistema nervioso central, cirugía, o trauma mayor reciente menor de un mes, tumor cerebral o enfermedad estructural, ACV isquémico previo. Después sangrado activo, diátesis hemorrágica conocida con un RIN mayor a 1,7 y plaquetas menor a 100.000 por milímetro cúbico. El uso de heparina de bajo peso molecular o anticoagulantes orales, antivitamina K o directos. Resucitación cardiopulmonar prolongada, mayor de 10 minutos, y disección aórtica. La relativa para los trombolíticos sería una edad mayor de 75 años, para algunos autores tendría que ser por arriba de 65. Sangrado reciente en menos de un mes. No es el caso de si fuera sangrado del sistema nervioso central, porque eso ya sería una contraindicación absoluta. Hipertensión no controlada, mayor de 180 miligramos la sistólica. Embarazo, pericarditis aguda, con o sin derrame pericárdico, cirugía reciente, menos a 2 a 4 semanas, malformaciones vasculares, retinopatía diabética, úlcera péptica activa, función vascular no compresible reciente, falla renal o hepática grave. ¿Qué hacemos con el de riesgo medio y riesgo bajo? Bueno, utilizaríamos hemoglobina de bajo peso molecular, preferentemente, tiene muchas menos posibilidades de sangrado con respecto a la heparina no fraccionada.
Y dentro de ellos, la que más utilizamos o tenemos a nuestro alcance es la enoxaparina, 1 miligramo kilo cada 12 horas o 1,5 miligramos kilo cada 24 horas por vía subcutánea. También existe la nadroparina, 86 unidades kilo cada 12 horas o 171 unidades kilo cada 24 horas por vía subcutánea. Con respecto a la heparina no fraccionada, la heparina sódica utilizaríamos un bolo de 5.000 unidades por vía endovenosa, seguida por un goteo de 15 a 18 unidades kilo por hora. En la práctica clínica utilizaremos de 1.000 a 1.300 unidades hora, es decir, cada frasco de heparina sódica tiene 5 centímetros cúbicos y cada centímetro cúbico son 5.000 unidades, es decir que el frasco tiene 25.000 unidades. Por lo tanto, podríamos poner el frasquito entero, esos 5 centímetros, en 500 centímetros cúbicos de suelo fisiológico, a un goteo continuo de 24 horas, y ahí estaríamos en un poquito más de 1.000 unidades internacionales por hora. El control se tiene que realizar con KPTT. Al principio lo conveniente sería que cada 4 horas estuviéramos evaluando el KPTT, cosa que generalmente no se hace, porque lo ideal es que el KPTT llegue a 1,5 a 2,5 del valor basal. Lo tenemos que subir hasta ese nivel. Así que si no logramos alcanzarlo, tenemos que ir aumentando el goteo. Y luego tenemos a los dicumarínicos, dentro de ellos al acenocumarol y la warfarina. El acenocumarol, la primera dosis se suele establecer en función de la edad. En menores de 70 años empezamos con 2 miligramos día, y en mayores de 70, 1 miligramo día. La dosis diaria oscila entre 0,5 y 4 miligramos. La warfarina, la primera dosis es de 5 miligramos y la diaria de 2 a 10 miligramos día. El control con RIN, tenemos que tratar de llegar que el RIN esté entre 2 a 3. El problema de los dicumarínicos tarda entre 4 y 7 días en estabilización, de inhibir a los factores K dependientes, y por otro lado, tenemos problemas con la alimentación, sobre todo con coles y verduras de hojas verdes, alteran la absorción de la misma. Y ni hablar de cuando se fijan a las proteínas plasmáticas, que también tiene una alta fijación en las mismas. Bueno, los anticoagulantes directos. Estos son los 4 que tenemos por ahora en el país y también en el mundo. El dabigatran, que fundamentalmente es un antitrombina, y loxabanes, que son un antifactor 10 activado. La vida media de cada uno de ellos está cerca de las 12 horas. El pico de acción a las 2 horas de cada uno de ellos. Son distintos, por ejemplo, la biodisponibilidad oral. El dabigatran, que es el más usado, tiene un 6%. El rivaroxaban, es el segundo más usado, es del 66%, pero llega al 100% si el estómago está lleno. El apixaban un 87% y el edoxaban un 50%. La excreción renal del 80% es del dabigatran, el rivaroxaban 40%, el apixaban 27% y el edoxaban 40%. Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente que además de este tromboembolismo pulmonar tuviera una insuficiencia renal moderada, nos convendría utilizar el apixaban. Hay 2 laboratorios que tienen el apixaban. Del dabigatran también hay 2, del rivaroxaban hay como 6 o 7 laboratorios, y el edoxaban hay uno solo en estos momentos en Argentina, que es Degador. Interacciones con el glucopéptido intestinal P, del dabigatran, y los sabanes, además del glucopéptido P, también con el citocromo P450. Así que drogas como el verapamilo, la amiodarona, los antirretrovirales, los inhibidores de conversión de la serotonina, algunos anticancerígenos, entonces pueden elevar las concentraciones plasmáticas de estas medicaciones. El agente reversor es el edovisuzumab para el dabigatran, existe en Argentina, pero en algunos centros especiales. Y para los sabanes existe el andexanet, pero no está en nuestro país.
Por lo tanto, tendríamos que utilizar, si quisiéramos contrarrestar en cualquier caso la anticoagulación de los anticoagulantes directos, tenemos que utilizar concentrados de factores protrombínicos. La presentación en miligramos del dabigatran viene de 75, 110 y 150 miligramos, y la dosis diaria es de 150 miligramos 2 veces por día. El rivaroxaban viene de 2,5, 10, 15, 20. La dosis sería de 15 miligramos 2 veces por día durante 3 semanas, y luego seguimos con 20 miligramos día. El apixaban, 2,5 y 5. Empezamos con 10 miligramos 2 veces por día durante una semana y después seguimos con 5 miligramos 2 veces por día. El edoxaban viene de 15, 30 y 60 miligramos y la dosis es de 60 miligramos por día. Volviendo a la paciente que había empezado, recuerdan que tiene hipertensión arterial y hipotiroidismo, que fue, o sea, la paciente ya estaba prácticamente para dar el alta y sufre esta caída, este síncope, posible paro respiratorio, y que se había realizado el electrocardiograma sin alteraciones isquémicas. Se recibe dímero D elevado, se solicita entonces TAC, ya tenemos la posibilidad de tener un tromboembolismo pulmonar, así que vamos a tratar de confirmarlo con TAC de tórax y de encéfalo, porque en su caída la paciente, una por el síncope y la otra que sufrió también un traumatismo de cabeza. Bueno, el TAC de encéfalo sin contraste, sí, se encuentra una lesión crónica en la región parieto-occipital derecha. Pero lo que nos interesa más a nosotros en este tema es la tomografía de tórax con contraste. En el examen efectuado no se evidencian adenomegalias mediastinales ni axilares. Hay una presencia de tenues opacidades parenquimatosas de hipoventilación del segmento lingular y medio. Presencia de imágenes con falta de relleno en arterias pulmonares del hemitórax derecho en segmentos apicales, en el lóbulo inferior derecho y en rama del lóbulo inferior y superior izquierdo, compatible con signos de tromboembolismo pulmonar. Evolución en UCO. Confirmado el TEP, la paciente es pasada a la unidad coronaria, comienza con enoxaparina 60 miligramos cada 12 horas por vía subcutánea. Al otro día, ella había sido ingresada el 23, hematología realiza una hemostasia que, con resultado normal, entonces le agrega acenocumarol 2 miligramos día. Se realiza ecocardiografía. En la ecocardiografía encontramos con una aurícula izquierda dilatada, una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, parámetros de función sistólica global conservados, disfunción diastólica grado 1, esclerosis valvular aórtica con insuficiencia de grado leve, insuficiencia mitral y tricuspidia de grado leve con cálculo de presión sistólica del ventrículo derecho normal. Resto de estudio ecocardiográfico dentro de parámetros normales. Por lo tanto, vemos que el ventrículo derecho no está afectado y sí, lo único que está afectado es las cavidades izquierdas, que eso nos hablaría de la hipertensión crónica que tiene esta paciente. El 26 del 7 se repite el ataque de encéfalo sin signos de hemorragia aguda. Epicrisis de la paciente de la UCO. Bueno, ingresó el 23 del 7, paciente que consulta por la disnea progresiva, 2 meses de evolución. El examen clínico de la radiografía de tórax fueron sin alteraciones. Durante la evaluación de emergencia sufre este paro. Fue secundario al TEP bilateral, lo aseguran en la epicrisis. Se realizó tratamiento con enoxaparina, 60 miligramos cada 12 horas, y acenocumarol, 2 miligramos por día. En la fecha se da el alta con indicación de acenocumarol, 1 miligramo por día y control con hematología. El ingreso fue el 29 del 7. La paciente estuvo 6 días internada. Es muy importante tratar de que cuando hacemos la estratificación de riesgo, que el paciente no esté mucho tiempo internada. En este caso vamos a hacer el PESI, o sea, ese índice de riesgo, con la paciente. Norma tenía 74 años, así que acá son 70 puntos. Después, sexo masculino no, cáncer no, insuficiencia cardíaca no, enfermedad pulmonar obstructiva crónica tampoco, la presión estaba bien, la frecuencia cardíaca también, la frecuencia respiratoria también, la temperatura normal, no tuvo alteración de la conciencia, salvo el síncope, y la saturación de oxígeno era mayor de 95. Por lo tanto, 74 puntos, lo que da un riesgo bajo.
Y en la escala dicotómica, o simplificada, también, 0 puntos, riesgo bajo. Esta paciente, si no hubiese, o sea, si las hubiésemos tenido de entrada una sospecha de TEP, y le hubiésemos hecho, hubiésemos confirmado con la angiotac, y le hacíamos esta escala de PER, de índice de riesgo, entonces podríamos mandarla a la casa con tratamiento directamente con anticoagulantes, ese mismo día. Eso es lo que se aconseja en la actualidad. Ahora, como la paciente en este caso sufrió un síncope, no, se tuvo que quedar para estudiarla. Y cuando ya se descartó con la última tomografía que no había ningún sangrado, no ningún otro problema en cerebro, entonces le dieron el alta. Bueno, muchas gracias por escucharme. Les muestro la cordillera salteña desde Payogasta, que está muy cerquita a Cachi.